people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. What they're saying. There will come a day when youth will pass away. Y bueno, esta mañana extraordinaria tenemos la presencia de Paco de María, quien viene a presentarnos precisamente Orgullo Mexicano. Se va a presentar el próximo 24 de noviembre ahí en el Lunario. Bienvenido, Paco, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Un placer verte. Mucho frío, pero muy contento. Me siento muy orgulloso de poder presentar en el Lunario nuevamente. Este es mi concierto número 15 ya en el Lunario. Pero este va a ser un show totalmente distinto, donde voy a estar combinando la Big Band con el mariachi, además de cerrar con una parte muy navideña, porque pues es justamente un mes antes de Navidad. Exacto. A ver, cuéntanos sobre este Orgullo Mexicano, ¿cómo lo estructuraste? Porque vienes también de un Metropolitan y como dices ya, este es el 15º Lunario, que no es fácil llegar a este lugar que ya está tan consolidado, tan querido y que la gente reconoce que es un lugar de gran prestigio. No es tan fácil que lleguen allí. Siempre trato de hacer un concierto totalmente distinto cada vez que me presento. En esta ocasión lo estoy llevando hasta mi infancia, que son dos géneros con los que crecí, que uno de ellos es el Big Band, que es lo que estamos escuchando, y lo otro es el mariachi. Además que son dos géneros que me gustaría mucho rescatar, porque desafortunadamente, al igual que el Big Band, pues son dos géneros que se han ido perdiendo. El mariachi, a pesar de ser nuestro género representativo mexicano, pues ya nadie lo interpreta al 100%, las nuevas generaciones inclusive no lo conocen, entonces creo que vale mucho la pena que lo vean en vivo. Va toda una Big Band que son 16 músicos más el mariachi que son 13 más, y cerrar con la parte navideña, que creo que vale mucho la pena también rescatar, que es una de mis propuestas, los músicos totalmente en vivo, las trompetas, los trombones, como lo que estamos viendo, pues para que sea algo en vivo, un concierto como se hacían antes, ¿no? En vivo, y dejar un poquito a un lado la parte de la tecnología. ¿Cuánto tiempo te lleva estructurar un concierto tan mágico como este? Porque envuelve muchas cosas, es mucha producción, es tener una coordinación perfecta para lograr lo que ahorita, por ejemplo, estamos viendo en la pantalla. Pues me van surgiendo ideas poco a poco. Cada vez, afortunadamente este año he tenido muchísimo trabajo, y cada vez que estoy cantando, cuando estoy en el escenario, se me van ocurriendo nuevas cosas que voy integrando a los conciertos que van siguiendo. Afortunadamente este año pues tuve la oportunidad de trabajar mucho, creo que es el año que más trabajo he tenido hasta ahorita en mis primeros 10 años de carrera. Acabamos de hacer una gira bastante intensa, pero en vez de estar cansado, fíjate que estoy con mucha más energía, me siento muy contento, casado al 100% con mi música, y pues con ganas de estar creando más cada vez, ¿no? ¿Cuáles son los temas que vas a interpretar y cuántos en total vamos a poder escuchar? Pues son 20 y tantos temas, dura un poquito más de 2 horas. Es una combinación entre canciones de todas las épocas de la música mexicana, de la época del bolero, como lo que estamos escuchando, pero con adaptaciones al jazz. Algunos homenajes como a Sinatra, José José, la parte mexicana, que son canciones 100% tradicionales mexicanas, y la parte navideña, pues para cerrar ya con ese sentimiento ya navideño, ¿no? Final de año. ¿Cuál es la parte que más quizás pues finalmente sientes tuya? Digo, todo en general, pero algún autor y por qué. A mí lo que más me gusta cantar es el Big Band, eso es lo mío al 100%. La parte del mariachi también me encanta, porque como te digo, yo crecí escuchando, además de Sinatra y Tony Bennett, también escuchaba mucho a Javier Solís, a Jorge Negrete, a Pedro Infante. Pues todo, la verdad que todo el show lo propongo yo, las canciones las escojo yo, entonces pues todas me gustan. Paco de María, Orgullo Mexicano, 24 de octubre. 24 de noviembre. 24 de noviembre a las 9 de la noche en el Lunario del Auditorio Nacional. Es la única fecha, falta muy poco, entonces vayan por sus boletos. Pues te agradezco en el alma, muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Y bien, mientras tanto te rezo las cámaras y los micrófonos. Santos, soy Eduardo.